Escuchas Contacto Directo. Tres de la tarde, 29 minutos en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida al programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Somos procuradores. Usted puede comunicarse con nosotros a la línea en Bogotá 22727 o a la línea gratuita nacional 018 11 89 59 en todo el país. También puede escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Muy buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas. Ay, muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes de Contacto Directo y de Somos Procuradores. Le damos la bienvenida a la doctora Sonia Telles, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, a su asesor Jaime Segura, también funcionario de la entidad que nos acompaña hoy en el programa. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Los alimentos que tú quieras comer, muy nutritivos deben de ser. Come verduras, también cereales, toda la fruta que puedas comer. No se te olvide. Hoy vamos a hablar en el programa valga la reiteración, de alimentación escolar PAE. Como ya les conté, damos la bienvenida a Somos Procuradores, a la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Telles. La doctora Telles es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en Derecho Constitucional. Ha trabajado en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado y también trabajó antes en la Procuraduría General de la Nación. Doctora Telles, delegada, ¿qué es el PAE? Primero que todo, muy buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando en el día de hoy. El PAE es una estrategia que busca que nuestros niños, jóvenes y adolescentes puedan estar dentro del sistema educativo a través de un suministro alimenticio durante la jornada escolar. ¿Cuál es la idea de esto? Lograr que los niveles de atención, del desarrollo cognitivo, puedan estar presentes en esa jornada, pero especialmente, igualmente, lograr que no se nos dé el ausentismo y la deserción escolar precisamente por tener niños, niñas y jóvenes que no tienen que consumir para llegar a la escuela. ¿Quiénes son los responsables de que esta estrategia funcione como debiera? Este es un componente del derecho a la educación. Lo primero que debo decir es el Estado. ¿Y esto qué implica? Que aquí tenemos al Estado y a la sociedad como corresponsables. Entonces, inicialmente hoy al Ministerio de Educación Nacional, responsable del sistema, del programa, a los entes territoriales, hablo de los departamentos y de los municipios, hablo también de los entes y de los planteles educativos, de los rectores, de los operadores del PAE, es decir, aquellas personas que se contratan para llevar el alimento o preparar el alimento en los colegios. Y hablaría de una corresponsabilidad también de los padres de familia y de los veedores de la sociedad, y seguramente tendremos la oportunidad de hablarlo más adelante, de hacer el control para que este programa cumpla la finalidad que se ha propuesto por parte del Estado. ¿En qué punto interviene la Procuraduría? ¿Por qué es necesario hacerle seguimiento al PAE, doctora? Como lo decía inicialmente, Ángela, el programa de alimentación escolar es un programa que está vinculado directamente con el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental y la Procuraduría General es el ente encargado de garantizar que los derechos fundamentales se materialicen, se cumplan, efectivamente los titulares de ellos lo reciban. ¿Eso qué significa? Que la Procuraduría entonces tiene que verificar que efectivamente el programa de educación escolar se está cumpliendo en los diferentes
entes oficiales en toda la extensión del territorio nacional. Ahí es prudente entonces recoger un poco las palabras del procurador Carrillo, que ha dicho, son las escuelas y es en las escuelas donde se hace ciudadanía. Procuradora, ¿cómo hacer ciudadanía cuando un niño va a la escuela mal alimentado, cuando un niño va a la escuela con dificultades y finalmente se desescolariza por tantas cosas que se dan al tiempo? Digamos, aquí lo importante es que entendamos que el derecho a la educación no es simplemente la posibilidad de tener un aula con una disposición de unos puestos donde ellos puedan estar y de un maestro que nos dé la orientación necesaria o nos dé los conocimientos. El derecho a la educación necesariamente implica una correlación de otros factores, como el hecho de que los niños puedan estar debidamente alimentados y adicionalmente que cuenten con instrumentos para llegar al sitio donde está dispuesta la escuela. De pronto, nosotros que estamos en la zona urbana, pues es fácil entender que hay escuelas dispuestas o de fácil acceso, pero pensemos en la ruralidad, en nuestro territorio tan extenso, donde para llegar a una escuela se requieren, por ejemplo, 3 horas. Entonces, este niño que se levanta a las 5 de la mañana o a las 4, en muchas ocasiones tenía que caminar hasta la escuela. El Estado debe, para garantizar el derecho a la educación y para hacerlo realmente accesible, por ejemplo, dar un transporte, pero adicionalmente debe darle unas condiciones de alimentos suficientes que le permitan a este niño estar preparado para aprender, dentro del término significado de lo que es aprender. Y para ello, obviamente, la alimentación aquí se convierte en un factor sumamente importante para lograr que la educación tenga esa finalidad. ¿Cuál es un mínimo en materia de educación? De alimentación, excúsame. ¿Podemos hablar de mínimos en la alimentación escolar? Pues para hablar de mínimos en la alimentación escolar, lo que debemos decir es que estamos obligados a que en este complemento alimentario que se debe dar por parte del Estado existen unas recomendaciones diarias en lo que son los nutrientes, la energía, cuántas calorías debe recibir un niño o se necesita para lograr que sus procesos de concentración, de aprendimiento, pues por señalarlo, tengan, entonces, digamos, si hay unos mínimos y hoy, digamos, desde el Ministerio de Educación hay unos requerimientos específicos para efectos de lograr que esa alimentación o ese complemento cuente con esos aportes calóricos y de energía necesarios para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan hacer una mejor comprensión y puedan mantenerse, digamos, con por su ejemplo, atención. unos veedores ciudadanos que podrían pensar que fuera un aporte calórico. Ahí habría que mirar, digamos, depende de donde estemos situados. No es lo mismo tener ese complemento alimenticio en Bogotá que si estamos hablando, por ejemplo, de la Guajira o del Chocó. Depende necesariamente de qué grupo y frente a qué niños estamos hablando, en razón de que es necesario, digamos, dar ese aporte calórico y ello dependerá también de la región y de la zona para el efecto. Entonces, por ejemplo, nos hablan de unos lácteos, nos hablan de una porción de cereal, de unas porciones de proteína y para ello necesariamente las minutas se han establecido para lograr que en esa combinación se pueda recibir. Entonces, en un día hay 21, para los 21 días de educación, entonces se han establecido unas minutas con una variación de los alimentos que se deben dar. Pues y eso, eso también depende de los grupos de edades, ¿no? Los aportes calóricos dependerán de qué edades estamos hablando. Entonces vamos a tener un grupo y depende también del ciclo de vida. De 4 a 7 años, el aporte calórico es menor al que se necesita de 7 a 13 y de 13 a 18. En esa medida vamos aumentando el aporte calórico que se debe dar en esta clase de alimentación y en la alimentación que normalmente debe consumir un niño, una niña, un adolescente. No es lo mismo lo que consume un joven a lo que debe consumir un niño de 5 o 6 años. De ahí la responsabilidad de las autoridades territoriales en que estos procesos sean serios. Doctora Telles, vamos a entrar a ver un poco más en profundidad. Hemos invitado a un nutricionista experto en el tema para que contribuya a lo que usted está diciendo, pero antes de eso, si le parece, vamos con más Procuraduría, más ciudadanía y regresamos con usted, doctora. Las carnes, también los lácteos que te hacen muy bien.
Más Procuraduría, más ciudadanía. Para pensar, para jugar, requiero la energía de todos los alimentos que yo como día a día. Me dan toda la fuerza y me ayudan a crecer. Por eso yo elijo alimentos que me hagan bien. Frutas, verduras, cereales. Tenemos en línea a Fran Jiménez, nutricionista y especialista en alimentación infantil, quien también ha trabajado en unidades de cuidados intensivos y de neonatos. Doctor Jiménez, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Doctor Jiménez, ¿por qué es importante que un niño en edad escolar esté bien alimentado? Bueno, en las edades preescolar, escolar, es indispensable que los niños o jóvenes tengan una excelente alimentación, porque esto les va a permitir tener la carga de nutrientes, de macro y micronutrientes que requiere su organismo para poder tener todos, digamos, sus funciones orgánicas en óptimas condiciones, ¿cierto? Las funciones cognitivas, para que esto les permita tener un adecuado desempeño escolar. Un niño en edad escolar que, como le preguntábamos a la doctora Sonia, se va con un patacón y un juguito de almuerzo, ¿es un niño que puede rendir bien en el colegio? No, evidentemente la alimentación debe ser completa. Si el niño tiene algún inconveniente en su casa que le impida tener una alimentación completa, pues deberá de alguna forma acceder a través de alguno de estos programas para poder que se le complemente efectivamente esta alimentación con algo como el que desafortunadamente muchos niños llevan a sus escuelas, que es de pronto un juguito de caja que tiene poco aporte nutricional, de pronto una harina que también tiene sus falencias en cuanto a alimentación y a nutrición, pues no podrá realmente tener un adecuado estado nutricional, y esto puede comprometer mucho el desempeño escolar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Procuradora Telles, La Guajira, PAE Guajira, ¿qué tiene que decirle la Procuraduría al país al respecto? Bueno, debemos señalar que desafortunadamente y en razón de las múltiples, la diversidad problemática que está viviendo el departamento de La Guajira, desde septiembre del 2016 no se ejecutaron acciones para efectos de brindar el PAE, y se logró, después de muchas gestiones, que hubiese una concertación incluso con las autoridades tradicionales, y podemos decir que en julio de 2017 empezó nuevamente a operar el programa con un enfoque diferencial para efectos de dar el suplemento alimenticio que se requiere en esta materia. Bueno, a continuación entonces vamos con nuestra sección con los pies en los territorios. Vamos a conocer cuáles fueron las actuaciones del procurador. Con los pies en los territorios. Tengo unos dientecitos para ir mordiendo todos los alimentos que voy comiendo. Yo comería frutas, verduras, lácteos todos los días. Yo comería cereales y legumbres junto a mis tías. Las ciudades de Medellín, Pasto y Popayán recibieron la visita del Procurador General de la Nación, quien insistió en la importancia de la reforma a la justicia en este momento en el que el país se está jugando su futuro. Escuchemos la siguiente nota de Mauricio Lombo. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, reiteró en diversos escenarios la necesidad de impulsar una reforma estructural a la Administración de Justicia que cuente con la participación ciudadana y otros actores como la academia, las instituciones judiciales y las ONG del sector. En Pasto, en el 12º encuentro de la Jurisdicción Constitucional, y en Medellín, durante el foro Reforma a la Justicia, el jefe del Ministerio Público sostuvo que el gran pacto de Estado que propone debe estar por encima de los partidos, de los intereses electorales, y por eso la importancia de la reforma en un momento en que Colombia se está jugando su futuro.
Pidió poner fin a la politización en las Cortes y acabar con el lobby de quienes aspiran a ser magistrados, prácticas que a su juicio están deformando el sentido de la administración de justicia. De otra parte, durante la semana de la participación ciudadana de la Procuraduría, que incluyó foros en Bogotá, Medellín y Popayán, Carrillo Flores advirtió que no va a permitir que la corrupción se lleve como un huracán a las instituciones y expresó que la participación ciudadana es la llave de un mejor futuro. Es el expediente para consolidar la democracia y fortalecer el Estado de Derecho, dijo. Uno podría decir que estas son las circunstancias en que cabe perfectamente el renacimiento del poder ciudadano. Un poder ciudadano que tenga esa capacidad de comenzar a esbozar las respuestas que necesita el país. Los que tú quieras comer, muy nutritivos deben de ser. El departamento de Magdalena se constituye en uno de los ejemplos acerca de cómo la Procuraduría mantiene un papel activo para garantizar un programa de alimentación escolar eficiente. Procuradora Ana María Muelle, Procuradora Regional del Magdalena, se encuentra con nosotros. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué fue lo que hizo la Regional del Magdalena para lograr que funcionara el tema de PAE desde la competencia, por supuesto, de la Procuraduría? Bueno, en la Procuraduría Regional Magdalena le dimos inicio a una acción preventiva articulada con la Procuraduría Delegada para la Función Preventiva y con ellos comenzamos un trabajo en dos sentidos. Uno, en evaluar y hacer un seguimiento muy constante a la ejecución de un convenio que se venía desarrollando a partir del mes de marzo de este año para vigilar en cada institución educativa del departamento cómo se estaba prestando el servicio. Y por otro lado, iniciamos un control a la etapa precontractual de licitación pública en donde se iba a ofertar la contratación definitiva que iba a regir durante todo el año 2017. Y en este sentido, la intervención preventiva de la Procuraduría fue orientada a evitar que hubiese direccionamientos o limitaciones para la libre competencia de los oferentes en la licitación pública del Plan de Alimentación Escolar. ¿En qué se han traducido esas acciones en términos de alimentación para los niños, a propósito del seguimiento que usted anuncia que se mantiene? Bien, en esas visitas pudimos evidenciar que al comenzarlas veíamos muchas falencias en cuanto a la calidad de la alimentación que se estaba ofreciendo, en cuanto a la cantidad de las raciones, en cuanto a la eficiencia de la prestación oportuna del servicio, esto es, que se prestara ininterrumpidamente. Con el pasar del tiempo y con la constante visita sorpresiva de la Procuraduría en las diferentes instituciones de cualquiera de los 29 municipios del departamento del Magdalena, comenzamos a notar que había una respuesta por parte del operador en cumplir de mejor manera con estos requerimientos que se les venían haciendo institución tras institución. Entonces notamos que había una mejora sustancial y ya al final de la etapa contractual pudimos ver que se estaban ofreciendo alimentos de mejor calidad, que se estaban ofreciendo mejores raciones y además que se le estaba dando cumplimiento a los cronogramas y a los menús que se habían establecido, porque inicialmente notábamos que un menú no correspondía con lo que se debía ofrecer ese día. Y estos fueron logros que se dieron con esa presencia constante y con esa revisión periódica que se venía dando en cada una de las instituciones. Y en el proceso de control de la licitación logramos que la Gobernación del Magdalena acogiera las sugerencias que se hicieron desde la Procuraduría en cuanto a ampliar estas cláusulas que en un momento nosotros consideramos que podrían ser restrictivas y finalmente mediante un proceso de 10 adendas se ampliaron las condiciones para que pues cualquier ciudadano que tuviera y que cumpliera con los requisitos pudiera ser un legítimo oferente y pudiera participar en igualdad de condiciones en el proceso de licitación. ¿Hay aporte de la veeduría ciudadana, doctora? ¿Ha contado usted con ese acompañamiento de las veedurías? Cada etapa contractual, como ustedes conocen, pues fue publicitada en su momento y hubo un aporte importante de la ciudadanía y de las veedurías también, quienes se sumaron a este control haciendo sus observaciones, haciendo solicitudes de aclaración, de manera muy activa también acudieron a la Procuraduría para que se hicieran las intervenciones oportunas y claro pues que todo esto enriqueció el procedimiento y todo esto nos ayudó pues a darle un contexto de fondo y de sentido para que se pudieran lograr eficazmente los cambios que se lograron.
Procuradora Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y muy complacida. Gracias, doctora. Les recordamos a nuestros oyentes que hay 2 líneas, una en Bogotá, la 2200727 y la línea gratuita 018-118-959 en el país, por si quieren conversar con la procuradora Sonia Telles, delegada de Infancia, Adolescencia y Familia. Bueno, por un lado vimos esto en el Magdalena, pero también hay un acompañamiento muy importante, doctora Telles, en el departamento de Santander. El procurador Edgar Alfonso Fandiño, regional de Santander, nos acompaña hoy. Procurador, buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y para toda su audiencia. Gracias, procurador regional. Usted tiene a su cargo también un acompañamiento bien importante al PAE del departamento. Cuéntenos cuáles han sido sus resultados. La Procuraduría Regional de Santander realizó una intervención de carácter preventivo al programa de alimentación escolar, particularmente a la licitación pública que ha organizado el departamento. En la etapa precontractual, en virtud de algunas observaciones que detallamos en los pliegos de condiciones, hubo la necesidad de declarar desierta esa licitación. Posteriormente, en virtud de la declaratoria desierta de la licitación respectiva, la Gobernación de Santander realizó una selección abreviada, pero en esa selección, y al igual en la etapa precontractual, reitero, y en la intervención preventiva nosotros hicimos algún tipo de recomendaciones, como era que tenía que existir una selección objetiva del oferente. Ese oferente tenía que ajustarse a los principios de la contratación estatal y de manera puntual, por ejemplo, la intervención frente al menú, que tuviera la capacidad nutricional y proteínica y la suficiencia para alimentar al niño en su edad escolar. Igualmente, la capacidad técnica y operativa del oferente respecto a la disposición, la oportunidad para entrega de los alimentos. Y fundamentalmente hacia eso apuntamos. En este momento estamos realizando de igual manera una intervención preventiva ya sobre el desarrollo, sobre la persona que fue seleccionada, que es la Unión Temporal Alimentando a Santander, en el aspecto de que cumpla con los requisitos, cumpla con los manuales, cumpla con los protocolos en cuanto a menú y en cuanto a disposición, higiene de los alimentos que entrega. Pero estamos realizando en este momento la parte también, no solamente en el prepliego y en la parte precontractual, sino también ya ahorita que este contrato se inició. En el mes de agosto tiene escasamente un mes de desarrollo y estamos realizando desde el punto de vista preventivo la intervención en ese aspecto de la alimentación escolar en el departamento de Santander. Muchísimas gracias, doctor Fandiño. ¿Alguna otra inquietud? No, señor, perfecto, así, muchas gracias. Procuraduría al Derecho. Para jugar requiero la energía de todos los alimentos que yo como día a día. Me dan toda la fuerza y me ayudan a crecer. Por eso yo elijo alimentos que me hagan bien. Frutas, verduras, cereales, lácteos y huevos. En diversos escenarios, el procurador Fernando Carrillo Flores ha reiterado la importancia de la participación ciudadana en este gran pacto de Estado por la reforma a la justicia que está promoviendo como jefe del Ministerio Público. Los detalles a cargo de Julián Pérez. El 12º encuentro de la jurisdicción constitucional realizado en Pasto, Nariño, dejó abierta la puerta para avanzar en un gran pacto de Estado por la reforma a la justicia con la participación ciudadana, tema sobre el que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, aseguró que la clave en este momento es ponerse de acuerdo en el contenido. El procurador se mostró satisfecho por la disposición de las altas cortes a una autorregulación, que no requiere trámites normativos, y destacó las acciones que adelantará la rama judicial para reformar sus reglamentos internos, adoptar manuales de mejores prácticas y mecanismos que brinden transparencia en las instituciones. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, encarta a los ponentes en la Cámara de Representantes del acto legislativo que crea las circunscripciones especiales transitorias de paz, expresó su preocupación frente al texto que limita la participación de los habitantes residentes en cabeceras municipales castigadas por la violencia, y resaltó la importancia de garantizar medidas que incentiven la participación política de las mujeres. De igual manera, Carrillo Flores solicitó que para facilitar la acreditación de la condición de víctimas de las personas que se inscriban en las listas
de las circunscripciones especiales se habilite al Ministerio Público, que tiene una más amplia presencia territorial, para que certifique esa condición con base exclusivamente en la información del Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas. Como resultado de las gestiones adelantadas por la Procuraduría Regional de Santander, la empresa prestadora de servicios Medimás y la Clínica Materno-Infantil San Luis, con sede en Bucaramanga, suscribieron un contrato en el que acordaron asumir, inicialmente por un término de 2 meses, la atención ambulatoria y hospitalaria de mediana y alta complejidad de 38 menores de edad, víctimas de diferentes tipos de cáncer. El ente de control busca proteger la vida e integridad personal, así como garantizar la atención integral de los afectados, a quienes se les habían suspendido los servicios por falta de contrato en la red de prestadores con la EPS. La Procuraduría Provincial de Andes requirió a la empresa de vivienda de Antioquia, Viva, en condición de interventora, hacer exigibles las respectivas garantías y reparaciones inherentes al contrato de obra denominado Villa Javier, al Fideicomiso Fidu Bogotá y la Unión Temporal Cefraco GMC. El Ministerio Público busca preservar la vida de los habitantes de esta urbanización, donde recientemente ocurrió un desprendimiento de tierra en uno de sus bloques, que generó la pérdida del andén peatonal y la exposición de las fundiciones de bloque y motivó la evacuación de las familias de escasos recursos que viven allí. De todos los alimentos que yo como. Procuradora Sonia Telles, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que pueden utilizar los veedores y en realidad en general la ciudadanía frente a los PAE? Bueno, tenemos en principio 3. La rendición de cuentas, donde los ciudadanos tienen que estar muy presentes sobre la rendición de cuentas de los mandatarios departamentales y municipales. Realmente el tema de las veedurías ciudadanas, que más allá, y las conocemos haciéndole seguimiento a los contratos, es importante que actúen en los procesos de la ejecución misma del contrato, en la verificación, en la cantidad y calidad que se da en el PAE, el cumplimiento exactamente que se esté cumpliendo con la minuta patrón que existe para el efecto. Y adicionalmente hay comités de alimentación escolar, que ese es un espacio creado para fomentar realmente la participación ciudadana, para hacer un control en la ejecución real del PAE que permita su operatividad. Y creo que es importante que hoy como ciudadanos entendamos que la única forma en que podemos cerrar las brechas de desigualdad a través de estos programas en materias de educación es que como ciudadanos hagamos un control efectivo a todos estos programas que realmente permiten la materialización de derechos, especialmente y en este caso del derecho a la educación. Procuradora delegada, muchas gracias. Doctor Jaime Segura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Participación, control, veeduría y seguimiento, corresponsabilidad no solo de la sociedad, sino del Estado. Y también, ya para despedirlo, dijo usted algo importante, las familias en los hogares. Importante la participación, no delegarla por completo. Claro que sí, pero también tenemos que entender que somos un país donde hay unas brechas y una desigualdad, y tenemos familias que no le pueden dar alimentos a sus hijos, y es obligación del Estado a través de estos complementos alimenticios hacerlo. Y son ellos los que nos pueden contar si sus hijos realmente están recibiendo este suplemento. Un niño que no tiene la posibilidad de acceder a alimento es un niño que no tiene las mismas capacidades para aprender, y estamos generando brechas de desigualdad. Hay que romper esas brechas, y los padres en este caso nos pueden ayudar, y como Estado estamos obligados a dar mínimos para que todos podamos realmente ser unos ciudadanos comprometidos con el desarrollo. Al oído del ciudadano. A continuación, el resumen de las noticias con Fabiola Niño. La Procuraduría General de la Nación pidió una adecuación urgente de la planta de tratamiento del relleno Doña Juana e instó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y al Centro de Gerenciamiento de Residuos CGR Doña Juana S.A. para que ejecuten los proyectos, obras y actividades que permitan subsanar las graves fallas estructurales que presenta la planta de tratamiento de lixiviados del relleno, que amenazan con generar una degradación ambiental de enormes proporciones. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a las autoridades ambientales y territoriales de Cartagena a emprender medidas urgentes encaminadas a la protección inmediata de la bahía ante el continuo daño ecológico que presentan por las descargas industriales, vertimiento de aguas residuales urbanas y residuos sólidos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la Procuraduría General de la Nación encaminadas a la normalización de la Ruta del Sol. Acogió la solicitud de medidas cautelares y fijó un plazo de 20 días para que la concesionaria Odebrecht entregue a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, los 5 tramos que le fueron adjudicados en licitación. Por aprobar la capitalización de la empresa de transporte integrado de Manizales TIM sin contar con estudios que permitieran evaluar los criterios de inversión que determinaran su viabilidad, la Procuraduría confirmó la sanción y destitución proferida contra 5 miembros de la Junta Directiva de Infi Manizales. Que yo como día a día me dan toda la... Aquí termina una nueva emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Muchas gracias y buenas tardes. Cereales, lácteos y huevos, vegetales, carnes, pescados y legumbres en equilibrio mensual.